está bueno que te vayas porque nos da la oportunidad de cargarte, digamos. A ver, el 8 era el último, sí, ¿no? Bueno. Bien, el punto que sigue es, quinto creo, mostrar que a partir de esto, que lo podemos considerar como un hecho experimental, uno puede obtener esto, que es la expresión diferencial de la ley de Faraday. ¿Mm? Entonces, pensemos como referencia, pensemos en esta situación. Tenés un campo magnético. Sí, en realidad la extensión es infinita, pero la pongo así de una manera que está viajando para la izquierda con una velocidad de v2, ¿sí? Y una espira que está viajando hacia la derecha con una velocidad v1. ¿Está bien? Pero esto va a ser general, digamos. O sea, esto que está en amarillo está representando un campo magnético que depende no solamente de las posiciones, sino también del tiempo, en un esquema, digamos. ¿Sí? Uno puede pensar que esto es algo que depende de R y de T. ¿Está bien? Y acá está poniendo un circuito que tiene cierta velocidad, por lo tanto en ese circuito van a aparecer en principio fuerzas eh, eléctricas y magnéticas que van a mover la corriente. Entonces, cuando uno parte de esta igualdad, uno podría pensar que, vamos a suponer que cada parte del circuito se mueve a la misma velocidad, ¿eh? ¿Ok? Cada parte del circuito se mueve a la misma velocidad y uno plantea esta igualdad desde el inicio. Esta FEM, esta fuerza electromotriz, está provocada por toda la fuerza que aparece en el circuito. Estamos considerando solamente de origen electromagnético. Entonces va a ser la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Y pensando en la velocidad, como habíamos hecho anteriormente, en la velocidad que tiene el circuito, no la velocidad necesariamente de las partículas. ¿Está bien? Porque estamos calculando el trabajo de manera instantánea. ¿Sí? Entonces, esta FEM va a ser igual a la integral en ese circuito, ¿ok? De el campo, ¿sí? O sea, la fuerza por unidad de carga va a ser el campo. Estamos parados en, en un sistema, ¿sí? Donde vemos al campo eléctrico, o sea, supónganse que estamos parados en el medio, ¿no? Estamos parados en un lugar donde vemos un campo eléctrico moviendo, un campo magnético moviendo, variando en el tiempo y un circuito también moviéndose. Entonces esto va a ser más, acá sería la velocidad 1, ¿no? Pues la velocidad del circuito, por diferencial de L. ¿Ok? Esa sería la FEM. Ahora está compuesta de las dos formas. Ese campo eléctrico, que es un campo que ya vimos que tiene un origen no electrostático, digamos, ¿sí? Un campo inducido, pero es un campo eléctrico, esa sería la FEM que actúa sobre el circuito. Fíjense que va con B1, está bueno porque si tenemos el campo magnético para arriba, ¿sí? B1 por B grande, ¿sí? Te da en la dirección inversor. Entonces el inversor por el diferencial de L te da 0, ¿no? Como tiene que ser, no contribuye. La parte de arriba del techo y del piso del circuito no contribuyen porque el producto escalar S da 0. Solamente contribuyen las partes laterales, ¿sí? Con la fuerza magnética. Y después tendrías un campo eléctrico inducido. Vos experimentalmente tenés que esto
debería ser la derivada con respecto al tiempo de el B que cruza el circuito diferencial S, o sea, el flujo magnético. Y esta superficie es la superficie que encierra el circuito. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, ya que está, aprendamos algo lindo, que es algo que quizás ya saben ustedes, que es esto. Va a ser un... uno en realidad lo que tendría que hacer es esa derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, uno podría plantear cómo es el flujo magnético a tiempo t más diferencial de t y el flujo magnético a tiempo t y hacer la resta. ¿Está bien? Pero fíjense, como ese circuito que está ahí se va desplazando en el tiempo hacia la derecha o hacia, bueno, podemos pensar en un caso mucho más general, pero donde el circuito está como montado en un campo de velocidades uniforme. ¿Se entiende? O sea, uno puede pensar, o sea, ahora lo que vamos a dedicarnos es a hacer esta cuenta. ¿Sí? Me queda un espacio chiquitito así que voy a cambiar. Pensemos en un circuito montado en un campo de velocidades. En realidad, el campo de velocidades, ¿sí? El campo de velocidades, si el circuito mantiene su forma, el campo de velocidades tiene que ser uniforme, ¿no? Si tenemos un campo de velocidad más complicado, se va deformando. Pero vamos a suponer, como hace Jackson, pensar en un campo de velocidades uniforme, para que no se deforme, que es nuestro caso. Sería un campo de velocidad hacia la derecha, constante. Bien, entonces uno lo que podría hacer es eh, mantener la parametrización de la superficie y cambiar, digamos, pensar cómo el campo magnético varía, ¿sí? Si se monta sobre ese campo de velocidades. ¿Se entiende lo que digo? O sea, en vez de o sea, uno tendría esta situación. Un circuito, tenés una situación donde la velocidad es así, ¿sí? Después tenés ese mismo circuito, a ver, no le voy a pegar por la curva, pero está bien, pero es la misma forma. ¿Para qué hice la flechita si no? ¿Está bien? Mantiene la forma. Entonces yo lo que tengo que hacer es, esto que está acá ocurre a un tiempo t más delta t, y esto que está acá ocurre a un tiempo t, ¿sí? Porque se está moviendo. Y el campo magnético, ¿sí? Que está cruzando, ¿sí? Vos ponés, si esto es BDR, BR de t, el campo magnético que está acá, vos lo tenés que calcular en B en otra posición, que es R más el campo de velocidades en un delta t, ¿se entiende? Evaluado en un tiempo t más delta t, ¿sí? Entonces, cuando vos hagas el flujo a tiempo t más delta t, ese flujo va a ser la integral de la misma parametrización de la curva, ¿sí? Pero calculado con SB, y si yo lo desarrollo en Taylor a primer orden con respecto, ¿sí? a delta t, eso me va a quedar
B de R de t más la derivada de B con respecto al tiempo, ¿sí? Que sería la otra parte, más, y esto se puede mostrar, ahora lo vamos a hacer en general, se llama derivada convectiva esta, B, producto escalar gradiente, calculado en B, todo eso por delta t. Eso lo vamos a mostrar ahora si quieren. ¿Está bien? Pero eso sería el desarrollo de Taylor, ¿sí? Del B alrededor de delta t. ¿Mm? Entonces acá me quedaría B de R, de t, más todo eso que aparece en, ¿sí? Entre corchetes por delta t. Y a eso yo le tengo que restar phi de b en t, que va a ser lo mismo, pero solamente calculando en vez de, por acá sería por diferencial de superficie, por diferencial de superficie. Entonces cuando yo hago phi de b de t más delta de t menos phi de b en t, y eso lo divido por delta de t, ¿sí? Esto me queda igual a la integral, ¿sí? En la superficie, que cierra esa curva, del primer término, que es la derivada de b con respecto al tiempo por diferencia de superficie, más la integral de b por gradiente de b por delta de t. ¿Está bien? Acá sí hay un delta. Ah, no, el delta de t lo pasé dividiendo, así que me quedaría eso. ¿Está bien? O sea, me quedó esto. Perfecto. Bien, y a esto yo lo tengo, esto sería, ¿sí? En el límite, esto es igual a la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿sí? Y yo a esto lo tengo que comparar con la integral curvilínea de E más B1 por B. Ahora fíjense, este B1 es el mismo B, ¿no? Este es el B1, ¿no? Porque es la velocidad con la que se movía el circuito. ¿Sí? O sea, sigue siendo el mismo B1. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrar primero que esta parte se corresponde, con esta, y que esta parte se corresponde con esta. ¿Está bien? En una, cuidado, en una es una integral curvilínea, en otra es una integral de superficie. ¿Está bien? O sea que lo primero que voy a hacer es mostrar que la integral curvilínea de B1 por B grande es igual a la integral de superficie de B1 por gradiente de B. ¿Está bien? Esta parte la dejo para después. ¿Sí? Mostrar que cuando uno hace el desarrollo queda ese término. ¿Está bien? Pero por ahí es para ser ordenado. Quizás voy un poquitito más al grano primero y después voy explicando los detalles. A ver cómo saco. Bien. Entonces, veamos, la preguntita que me hago entonces es la integral. Vamos a responder esto como por la positiva. La integral de B1 por B diferencial de L en la curva es igual a la integral en la superficie de B1 por, ¿sí? Esto es un vector, diferencial superficie. O sea, esa es la pregunta que le vamos a hacer. Ay, perdón, a ver. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Mm?
Acuérdense que B es un campo de velocidades uniforme, o sea, el B1 es una constante. Entonces, una forma de responder esa pregunta es haciendo un poquitito de trampa. Aplico Stokes arriba, ¿sí? Entonces yo aplico Stokes arriba. Esto me queda la integral en superficie del rotor. ¿Está bien? Esto es esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esto hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, ya que el B1 es una constante, bueno, pero ya que está, aprovechemos un poco de notación, ¿sí? La componente, para practicar, la componente I de esto, ¿sí? Esto ya lo hicimos un poco de mecánica, algo, es, considero este primer producto vectorial, entonces esto va a ser epsilon i jk, ¿sí? El primer término que es la derivada de j, ¿sí? Con respecto al segundo término, que es un producto vectorial, ¿sí? Un producto vectorial de índice k. O sea, sería B1 por B, K. ¿Está bien? A la vez, ese B1 por B, K, también lo puedo escribir como epsilon i jk, derivada de J, y esa sería epsilon. Esa derivada de J actúa sobre todo lo que esté a la derecha, ¿eh? Epsilon K Lm B1 L B grande M. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, para que me quede ordenadito eso, al, al KS que está acá lo paso al principio. A ver, no. ¿Mm? Entonces, en vez de poner epsilon i j k, como son cíclicos, pongo epsilon k i j. ¿Está bien? Eh, entonces, borro acá, pongo epsilon k i j. Tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Son cíclicos. El epsilon i j k tiene que dar lo mismo que epsilon k i j. ¿Estamos de acuerdo? Y acá esto me sirve para usar la reglita esta. Acá hay una suma sobre K, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el producto de esos dos tensores, ¿sí? Me va a dar igual a el delta I L, I va con L primero y J va con M el primer término, entonces me va a quedar delta I L, delta JM menos, y se cruzan después, delta IM por delta JL. Todo eso por lo que queda, que es derivada de J, B sub L por B sub M. ¿Ok? El B sub L, no, el B sub 1, eso por poner, podríamos haber no puesto ningún 1. Esa es la velocidad, digamos, del circuito. Y darle compañía. B sub 1L. Bueno, esto va a ser igual a donde L, al primer término donde aparece L le pongo I, entonces me quedaría la derivada de J, B1I, y donde aparece M le pongo J, BJ, ¿sí? Y en el segundo término, donde aparece M le pongo I, y donde aparece LJ, entonces me queda la derivada de J, B1 I, no, B1J, y
B sub I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Me perdí un poquito. Estaba Sí. intentando ver si lo casaba viendo más el desarrollo, pero ¿qué son los epsilon eso? No me estoy dando Tensores de cuenta. Levi-Civita, de mecánica. Bien, está. Lo que Estaba usábamos, tan. lo que usábamos en rotaciones. Ah, Sí, no lo usábamos mucho en rotaciones, pero lo usábamos en producto vectorial, digamos. claro, Eh, no me acuerdo, no lo relacioné. o sea, una forma de tratar con... Bueno, esto váyanlo repasando porque lo vamos a usar mucho. Bien, dale, ¿Te acordás cuando eran cíclicos valía uno? Cuando eran anticíclicos valía -1 y cuando alguno se repetía valía 0. claro, ¿Ok? sí. Entonces, si bien hay algunas reglitas para hacer doble producto vectorial, que son vaca menos caballo, no sé si se acuerdan, después lo podemos comparar el resultado con vaca menos caballo. Hay que tener un poco de cuidado con vaca menos caballo porque acá tenés un operador gradiente, un habla. Uno puede usarle esa reglita también. Quería hacer esto para practicar. Está bien que me haya preguntado, me doy cuenta de que No me acá acordaba que. esto lo tienen que practicar. Sí, sí. Bueno, fíjense, esto que está acá, habíamos dicho que el B era una constante, por lo tanto, uno cuando agarra esto, ¿sí? Cuando uno agarra esto, acá lo que queda es, esa constante sale afuera, me queda la derivada J de BJ. ¿Sí? La derivada J de BJ es la divergencia de B. ¿Está bien? Y la divergencia de B es igual a 0. Así que esto que está acá va a ser igual a B1J, ¿sí? Derivada J, B sub I. ¿Está bien? Y el signo menos, y nos queda este signo menos. ¿Mm? Y nos queda un signo menos. Pero perdón, acá me olvidé. Acá le pifié un signo antes. ¿Sí? Yo a eso lo tengo que comparar con esto, ¿no? Acá hay un menos entre las dos. ¿Sí? Así que cuando hago la comparación acá, ¿sí? Esto es menos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? La ley de Faraday involucra un signo menos. Entonces, cuando hago esto, me va a quedar eso. Por lo tanto, fíjense, si yo a eso, o sea, considero que esto es la componente I, esto es menos el B por el gradiente de B sub I. ¿Está bien? Pero estábamos calculando la componente I, así que por lo tanto, esto va a ser igual a menos la integral de B1 por gradiente de B. ¿Se entiende cómo hice el recorrido, no? Así. Y probé primero que ese rotor, doble rotor, es igual a lo que tenía que ser con el signo menos incluido. ¿Está bien? O sea, por lo tanto, hay una igualdad que es entre el segundo término, entre esto y esto, ¿sí? Por lo tanto, lo que queda es que esto que está acá, estas dos cosas que están acá son iguales. ¿Está bien? Em, lo hacemos. Entonces, entonces, la integral de E por diferencial de L es igual a menos la integral de diferencial superficie. La primera es en el circuito y la segunda es en esto. Y acá, bueno, acá es fácil porque esto que está acá uso Stokes, me queda
rotor de E por diferencial de L. Y esto me queda la derivada de B con respecto al tiempo diferencial de S. Y ahí puedo, ¿no?, igualar los integrandos. Entonces, me queda que rotor de E menos la derivada de B con respecto al tiempo, que sería la forma diferencial de la ley de Faraday. Uno puede igualar, si no se conforma con igualar integrando, uno lo que hace es tomar un límite donde el circuito se haga infinitesimalmente chico, digamos. ¿Está bien? Entonces usa tal teorema de valor medio y no tiene ningún problema. Pero uno, si no, puede decir, bueno, son la misma cosa, entonces los integrandos tienen que ser lo mismo. ¿Está bien? Acá me falta, eso está mal, diferencial de L, puse acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Quizás acá me hice un poco de matete, pero bueno, sirve el matete ese para ver lo del tensor de Levi-Civita. Véanlo. ¿Ok? Uno lo podría haber hecho de otra manera, pero me gusta más que ver esa manera, estaría bueno ver de dónde salió esto que está acá, que es lo más importante y le sirve, digamos, le va a servir mucho para la vida, esto que está acá. ¿Mm? Y es una cosa que se ve mucho en fluidos y lo vamos a ver también en el electro. En una parte yo les digo, o sea, yo usé en una parte que B dr más B delta T, T más delta T, que eso va a ser igual, bueno, y ahí hago el desarrollo de Taylor a primer orden, ¿no? En delta T, entonces me queda la derivada de B con respecto a su primer argumento, que es R, ¿sí? Con respecto, y ahí uso la regla de la cadena, lo que hay adentro, lo que hay adentro de ahí, o sea, derivo R más B delta T con respecto a delta T, y me queda B. ¿Está bien? Producto escalar, porque son vectores, más, por delta T, más la derivada del segundo argumento de la derivada con respecto a delta T. Esto que está acá, el gradiente de B, por B, por delta de T, más, bueno, esto es lo mismo. A esto se lo suele poner de esta manera. ¿Ok? Lo demás se queda igual, así. Todo eso por delta de T. Entonces, perdón, acá me faltó el término de orden cero, ¿eh? Todo esto por apurado. ¿Está bien? O sea, me quedaría que eso va a ser igual a, bueno, a lo que está arriba. Esta operación, acá nosotros usamos un campo de velocidades uniforme, pero en realidad toda esta expansión que uno hace es independiente del campo de velocidades, sea uniforme o no. A nosotros nos sirve el uniforme, ¿sí? Porque era nos queríamos poner un circuito donde se moviera sin cambiar la forma. ¿Está bien? Pero si uno tiene cualquier función, escalar o vectorial, ¿sí? Cualquier función f, ¿sí? Que tenga, digamos, que sea una función tanto del espacio como del tiempo. Y uno quiere seguir, digamos, uno puede pensar que está en un fluido y quiere seguir el cambio de esa función f a lo largo del recorrido de una partícula de ese fluido, ¿sí? Esta función f de r no va ¿sí? a pasar a valer esto.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque no está siguiendo el fluido, se está quedando en la misma posición del espacio. ¿Se entiende? O sea, esto es una derivada parcial como nosotros la conocemos, pero no es la que nos sirve a nosotros. O sea, esto no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ver cómo cambia una función cuando seguimos al punto material del fluido. O sea, cuando pasa de valer f de r de t a f de r más b por delta de t más delta de t. ¿Está bien? Cuando se hace esa operación y se calcula eso, se le da el nombre de derivada con letra grande, ¿sí? Eso se le llama derivada convectiva o material. El resultado es el siguiente, que ya vimos, que es la velocidad por el gradiente aplicado a f, evaluado en rt, más la parte que queda de la derivada parcial. ¿Está bien? Esto se llama derivada material, que nos vino al pelo a nosotros usarla para seguir al circuito, ¿sí? O convectivo. ¿Mm? Esta es la que nosotros hubiéramos usado de una, pero fíjense que esto no me sirve a mí porque solamente ve la variación en el tiempo, en el mismo punto del espacio. Digamos, no estoy siguiendo lo que sería un fluido, ¿sí? Estoy quedándome con la variación temporal en el mismo punto. Acá estoy siguiendo al punto. ¿Está bien? En nuestro caso seguíamos al circuito o a la superficie que estaba definida por el circuito. ¿Se entendió? ¿Eh? ¿Sí? Es re útil para hacer un montón de análisis, tener en claro la derivada material, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno quiere eh, calcular propiedades, tiene mucho más sentido mecánico, ¿sí? Seguir al fluido a veces que quedarse, digamos, en el espacio. Por ejemplo, si querés ver la propiedad de una partícula o la temperatura de un elemento de volumen de fluido, vos seguís ese elemento, ¿sí? De volumen. ¿Ok? Y podés calcular. Esa F podría ser la temperatura, ¿sí? Que tiene cierto elemento material de fluido. ¿Se entiende? Y querés ver la variación, haces eso. A nosotros nos sirvió porque, bueno, en nuestro caso no era un fluido, sino era el circuito o la superficie que rodea el circuito. Seguíamos eso, ¿sí? Y ahí calculábamos el campo magnético para calcular el flujo de campo magnético. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, y este F tranquilamente puede ser también un vector, ¿eh? O sea, no necesariamente es una función escalar, puede ser un vector y pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien, listo, ya estamos con eso. Ahora viene, estamos dejando todavía la ley de Faraday, la de Ampère-Maxwell, pero bueno, quizás convenga ahora 5:30, ¿vemos? Sí, A ver. sí, por ahí. Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que sería esto, la aproximación cuasi estacionaria magnética, ¿está bien? Y después la seguimos el jueves, ¿está bien? O sea, que el jueves de vuelta voy a aplicar Pero igual siguen hasta las 6. Yo miro la grabación. aproximación cuasi estacionaria. Yo también, yo también me canso, che. A ver, espera. Bueno, aproximación estacionaria y magnética. Ahora hay otra que es eléctrica. Eso va a estar después cuando hagamos Ampère-Maxwell. ¿Mm? Bien. De la ley de Faraday a uno le puede quedar la impresión, ya lo comenté, que si uno tiene que la divergencia de es igual a cero, está bien, un problema. Y el rotor de
es igual a menos la derivada de b con respecto al tiempo, como ¿sí? Lo establecimos recién, ¿sí? Y por otro lado, uno tiene que el campo magnético, las ecuaciones para el campo magnético son estas, y la otra se acuerdan de magnetostática. Rotor de B es igual a mu 0J, ¿sí? Acá la clave está en que esto es magnetostática, ¿sí? Y este B depende del tiempo. ¿Sí? Entonces acá tenés una incoherencia. O sea, no podrías vos en principio usar como procedimiento obtener un B de acá, ¿sí? Obtengo el B y lo pongo en las ecuaciones de arriba para calcular el campo eléctrico. ¿Se entiende la inconsistencia? ¿Sí? Porque en magnetostática los campos B no dependen del tiempo. ¿Sí? Fíjate que llegaríamos a una contradicción en el sentido de que si B depende del tiempo, el J también va a depender del tiempo. ¿Está bien? Y dijimos que los J no pueden depender del tiempo. ¿Ok? ¿Se entiende? Por lo menos una primera aproximación a esto. Bien, claro, pero para enseñar completamente la aproximación cuasi estacionaria, uno después con la ley de Ampère-Maxwell lo que va a obtener, después de hacer un análisis físico o de la experiencia, acá falta un término, que es el que completa las ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Ese término es un término que se llama el término de Maxwell, o corrección de Maxwell, o lo que sea, y dejaría de ser un problema o sea, serían las ecuaciones completas estas, las ecuaciones de Maxwell completa en el vacío, pero para campos dependientes del tiempo, así que no tendríamos ese problema. ¿Ok? Pero sin embargo, uno lo que hace a los problemas que le siguen a la idea de Faraday es ignorar ese término extra. Y lo que hace es resolver el, ¿sí? El campo magnético como si fuese magnetostático, ¿sí? Y con ese campo magnético que se obtuvieron de esas ecuaciones, obtener el campo eléctrico, ¿sí? Usando ¿sí? la pinta que tiene el campo eléctrico, o sea, fíjense que la pinta que tenemos acá, el campo eléctrico este que tenemos acá, tiene la pinta de un campo magnético. ¿En qué sentido? Que su divergencia es nula, porque no estamos considerando cargas, ¿sí? O sea, el ρ es igual a cero, porque no hay cargas libres. Y el rotor es igual a algo que podríamos pensar en una fuente que de la misma manera, fíjense que tienen la misma pinta estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, podríamos usar los mismos recursos que uno usa en magnetostática, pero ahora para calcular el campo eléctrico. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso se llama aproximación cuasiestacionaria magnética. Después la vamos a justificar bien, pero por ahora lo que estamos diciendo es que la aproximación cuasiestacionaria magnética consiste en, o sea, ese algo que está ahí, eliminarlo. Ahí, espera. Ese algo, ¿sí? Esa es la aproximación. La aproximación consiste en que ese algo se elimine. O sea, eliminar el término de Maxwell, ¿sí? En la ley de Ampère-Maxwell. O sea, quedarse solamente con la ley de Ampère. ¿Ok? Bien, vamos a... Ustedes ya vieron cuánto vale eso que falta ahí, ¿no? Más allá que no lo haya aplicado, ustedes ya lo estudiaron. Eso que falta ahí, ese algo que yo puse ahí, es igual mu 0 epsilon 0 la derivada de y con respecto al tiempo.
¿Está? Esa sería la parte de Maxwell, ¿sí? En la ley de Ampère-Maxwell, y esta sería la parte de Ampère, la parte del mu 0J. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Esto lo vieron? Sí. Sí. Entonces, ¿qué piola? Obviamente que tengo Fíjate que el quilombo que agrega ese término, porque ese término depende de lo que yo quiero encontrar, ¿no? O sea, depende, o sea, la solución de B va a depender del campo eléctrico, pero yo no tengo el campo eléctrico, es lo que quiero encontrar. ¿Está bien? O sea, ese término me jode todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la estrategia, así por decirlo pronto, bueno, lo obviamos, ¿sí? O lo despreciamos y listo, y resolvemos, y ahí tenemos tanto el campo, que sería un campo magnético magnetostático, y un campo eléctrico, que no sería electrostático, sería un campo eléctrico inducido por ese campo magnético, o por la variación temporal de ese campo magnético. Pero bueno, entonces, la aproximación cuasi estacionaria magnética es la que nos dice por qué podemos eliminar ese término para calcular el campo eléctrico. Primero el campo magnético y después el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Bien? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver cómo lo presentamos. Por lo pronto, lo que vamos a suponer... Lo que vamos a suponer es que tenemos... Vamos a pensar en las fuentes. Tenemos una situación donde densidad de carga en todo el espacio es igual a 0. ¿Ok? No hay cargas eléctricas peladas, digamos. ¿Sí? Sí hay corrientes. ¿Sí? O sea, esto es diferente de 0. Y estas dos cosas podríamos considerarlo como datos de problema. ¿Mm? Puede ser que los problemas varíen, pero bueno, para razonarlo de alguna manera. Vamos a además suponer que, o sea, uno podría decir, fíjense, acá tenemos una función, el J es una función del tiempo, por lo tanto se puede desarrollar en Fourier. ¿Ok? O sea, uno puede pensar al J como una señal temporal para cada punto del espacio y podemos pensar en su desarrollo en Fourier. Tendría que ser integral de Fourier a menos que sepamos que la J es periódica en el tiempo. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces, como las ecuaciones de Maxwell son reales y son lineales, uno puede usar el mismo truco que usaba en Física General 4 en calcular solamente una componente de Fourier. Entonces, lo que va a decir es, bueno, que el J de R de t, el J de R de t va a ser en realidad la parte real de un cierto J de R por E a la I omega t. ¿Está bien? O sea, simplificamos el problema a una sola componente armónica de la corriente. Y esa componente armónica es omega. Después, si el problema es más complicado, bueno, tendremos que integrar, sumar sobre todas las omegas, no importa. ¿Se entendió eso? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. O sea, estamos o pensamos así o decimos, bueno, trabajemos sobre un problema particular donde la corriente en todo el espacio oscila, o sea, estamos como una especie de régimen estacionario, ¿sí? La corriente oscila a una frecuencia determinada. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que la aproximación cuasi estacionaria va a ser cada vez mejor mientras esa frecuencia sea cada vez menor. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en el cuasi estacionario, cuando las cosas, ¿sí?, no varían en el tiempo rápidamente. Estamos en una situación donde el sistema se acomoda a lo largo del tiempo con una especie de, ¿no?
En termo podría ser, ¿se acuerdan ¿cómo se le llamaba? Cuando iba de una situación en equilibrio a otra de ecuación de equilibrio, ¿no? Ecuación estática. O así. Bueno, pues estamos más o menos en lo mismo. Entonces, la idea es, bueno, planteamos eso y vemos cuáles condiciones tendría que tener omega para que nuestra aproximación sea correcta. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es plantear lo mismo, ya que estamos en un estacionario, el campo eléctrico y el campo magnético no pueden variar de otra manera. ¿Está bien? O sea que el campo eléctrico será la parte real de algo como esto, y el campo magnético lo mismo. O sea, no olvidamos de tomar la parte real, lo tomamos al final. Primero pensamos que todos los campos son complejos. Y lo que vamos a hacer, es pensar que tanto el J de R, lo podemos expresar en todo caso como un J de R más un omega por J1 de R. Hacemos un desarrollo de Taylor alrededor como de omega, ¿no? Fíjense que el 1 va acompañando a la potencia de omega. Esto se ve en realidad, esto quizás habría que ponerlo al final, pero es para marcar cómo vamos a pensar la solución del problema, ¿no? Uno podría pensar que el JDR, nadie me dice que no pueda depender de omega, ¿no? Entonces, pensemos que cada una de esas amplitudes depende de omega en una especie de desarrollo de Taylor, ¿sí? Y van apareciendo términos con omega al cuadrado, lo mismo para el campo magnético. Sí, ahí con un desarrollo de Taylor quizás tendría que ir en un medio, pero bueno, no lo vamos a poner. Campo eléctrico, lo mismo. Esto quizás está de más, pero es para mostrarle más o menos cuál es la idea. Más omega e de 1 de R, ¿no? Más omega al cuadrado. Bien, y lo mismo para el campo magnético. Y esto así indefinidamente. Obviamente vamos a quedarnos con los primeros términos nada más. Entonces, bien. Sí, de entrada ya el J que nosotros tenemos es un J que no varía en el tiempo. Estamos. ¿Sí? Ya está, el problema está resuelto. Es un campo magnetostático, uno no tiene nada que hacer. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, para que a ver si queda claro, de una. Esto después lo vamos a ver el jueves de vuelta. Pero es para que lo vayan pensando, puede llegar a servir. Entonces, fíjense, pongamos divergencia de E igual a 0 de una manera particular. Espera. ¿Sí? En vez de pensar en divergencia de E igual a 0, pongamos, si yo lo desarrollo, eso me va a quedar, y vayamos hasta segundo orden nada más. La ecuación que me va a quedar acá es esto después lo voy a borrar a ver para que me quede lindo. Esto me va a quedar divergencia de E0 más ¿no? Uno podría pensarlo así. ¿Estamos de acuerdo? La otra, rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Uno lo podría pensar así. Rotor de E
Eso va a ser igual a, ¿sí? Fíjense que el B era un B de R por E a la I omega t. Cuando uno lo deriva con respecto al tiempo, ¿sí? Me baja un I omega, ¿no? O sea, esto me va a quedar menos. El B0, cuando lo derivo con respecto al tiempo, me da 0, porque no depende. A ver, no, sí, sí, me queda menos I omega. Vayan corrigiéndome, ¿eh? B0. El E a la I omega t se simplificó de los dos lados. Siempre se está simplificando de los dos lados, no lo dije. Acá arriba teníamos todo esto por un E a la I omega t, ¿sí? Y bueno, como está igualado a 0, todo eso se simplifica, ¿no? ¿Ok? Acá también, acá tenemos un E a la I omega t. Y acá cuando voy haciendo ese desarrollo, me quedaría algo así. Menos I omega t. Acá me quedaría, o sea, más menos I. A ver, espera. A ver, el B es igual a B de R a la I omega t. Entonces yo hago la derivada de B con respecto al tiempo en seno negativo, me queda... Me equivoqué. Acá me queda el menos I omega t baja. Menos I omega. Y acá me queda el B0 más omega B1. ¿Se entiende? Y después acá está el E a la, menos, a la I omega t, que también se simplifica. ¿Ok? Eso es rotor D. Después tenemos lo mismo para la divergencia, para el campo magnético. Para el campo magnético lo que vamos a tener es, siguiendo el mismo razonamiento, esto después lo vamos a ver de vuelta, ¿eh? Esto implica que divergencia de B0 más omega divergencia de B1 más omega al cuadrado divergencia de B2 es igual a 0. Y rotor de B igual a mu0j implica, y bueno, ahí está parecido a lo de arriba, que quedaría rotor de B0 más omega rotor de B1 más de B2 más puntitos suspensivos es igual, y ahí hago la derivada, me quedaría, ¿por qué menos? Ah, por el signo menos, acá no hay ni un signo, acá queda más y omega, y acá me quedaría J0 más omega J1 más omega al cuadrado J2. ¿Se entendió? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué ecuaciones tengo yo a orden 0 en omega? A orden 0 en omega, o sea, donde no aparece el omega, o sea, imagínense que si omega es muy chiquitito, ¿sí? Sería lo que sería el orden 0 en un desarrollo de Taylor en omega. Las ecuaciones que me quedan son eh, divergencia de B0 igual a 0. ¿Está bien?
Y acá hice una burrada porque acá puse derivé el J y no está derivado el J. Acá va un musero, ¿no? Musero, no estaba la derivada en J. No sé por qué derivé en J. Me quedaría así. O sea que acá la ecuación a orden 0 en omega me quedaría eso y me quedaría rotor de B0 igual a mu 0 J0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a orden 0 en omega me queda divergencia de B0 igual a 0, ¿sí? Y rotor de B0 igual a mu 0 por J. ¿Está bien? O sea, con esta ecuación, yo lo que hago es resuelvo B0. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, yo en breve. A ver, estamos acá. Bueno, después se van a marear, o sea, ahora la idea es marearse, que lo piensen un poquitito, después lo vemos de vuelta en el jueves. Pero fíjense, a orden 0 en omega, la solución para el campo magnético es la magnetostática, el campo magnetostático que yo lo llamé B0. ¿Ok? Y fíjense qué pasa con el campo eléctrico. A orden 0 en el campo eléctrico, ¿sí? Yo tengo divergencia de 0 igual a 0 y rotor de 0 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque fíjense que todo lo que está ahí a la derecha, ¿sí? Aparece con un orden omega o mayor. Un orden, sí, el omega aparece. ¿Está bien? Entonces, uno podría decir que divergencia de 0 igual a 0 y rotor de 0 igual a 0 implica automáticamente que el campo de 0 es igual a 0. ¿Ok? Ahí no hay que hacer ningún cálculo. Ya no tenemos fuentes, no tenemos rotor, eso da 0, ¿sí? No hay borde, que o sea, sucede en todo el espacio, ¿sí? Entonces la solución es automática, E0 es igual a 0. No lo mismo pasa con B0 porque hay que calcularlo. ¿Está bien? Pero bueno, si uno supone que B0 ahora lo podemos calcular, fíjense qué pasa ¿sí? Bueno, acá no me queda espacio y tendríamos que, bueno, lo voy a poner en rojo y lo dejo planteado para la clase que viene. Orden 1 en omega, ¿sí? Planteemos el orden 1 en omega, ¿no? Fíjense, el orden 1 en omega me queda. Che, Dani, yo me tengo que ir ahora. Váyase, después lo vamos a revisitar. Dale. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau. Chao. No digan nada malo que queda grabado, ¿sí? Después lo va a ver en la grabación, ¿sí? Después cuando yo cancele la grabación ahí podemos, ¿sí? Decir cosas. Ustedes, pues ustedes son los malos. ¿Mm? Bien. Bueno, de última, cualquier cosa, ahí me dio culpa. No creo, igual no vamos a ver mucho más, ¿sí? No vamos a visitar de vuelta, pero de última, después le dan una mano con esto, además. El, a orden 1 en omega, fíjense, el orden 1 en omega aparece acá. Esa sería la primera ecuación a orden 1 en omega. ¿Está claro que eso es igual sería el orden 1 en omega? ¿Aparece el omega una sola vez? ¿Sí? Y me queda omega por divergencia de 1 igual a 0, entonces eso significa que divergencia de 1 es igual a 0. ¿Está bien? En la otra ecuación, a orden 1 en omega, fíjense que aparece eh,
A ver, estoy pensando acá. Omega cuadrado, ¿no sería un segundo? No, porque te queda esta cosa de acá. ¿Sí? O sea, Ah, claro, cancela uno de los omega. claro. O sea que el rotor de E1 me queda igual a menos IB0. ¿Está bien? Entonces yo tendría ahí, para resolver el campo eléctrico, un campo eléctrico con las ecuaciones. Divergencia de E1 es igual a 0 y rotor de E1 es igual a... no sé por qué... A ver, espera, acá hay algo... Eh, ¿Por qué sería B0 y no B1? ¿Cómo? Estoy viendo. ¿Por qué sería B0 y no B1? No, tendría que ser rotor de E1 igual a... eh, no, está bien. Está bien. Lo hice de... O sea, si ustedes van al video del año pasado, lo hice de manera diferente. ¿Está bien? El E1 es el que... O sea, el campo eléctrico a orden 1 no es E1. El campo eléctrico a orden 1 es omega por E1. ¿Está bien? Entonces, si uno resuelve, o sea, uno lo que va a terminar haciendo es resolver dos ecuaciones. La primera que es la del campo magnético que está clarito, ¿sí? Y la del campo eléctrico va a ser divergencia de E1 igual a 0 y rotor de E1 igual a menos I por B0. ¿Está bien? Uno resuelve esas dos ecuaciones, ¿sí? Son las dos ecuaciones que parecen a orden omega, ¿sí? Y entonces lo que puede decir es que el campo eléctrico total hasta ese momento, o sea, uno lo resuelve, ¿sí? El año pasado lo hice diferente, usé otra notación. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a E0 más omega E1. Habíamos dicho que E0 era igual a 0, entonces el campo eléctrico va a ser igual a omega por el E1 que encontramos con esas ecuaciones. ¿Está bien? El año pasado, para que si lo ven en el video, año pasado, las ecuaciones que me quedaban eran divergencia de E1 igual a 0 y rotor de E1 igual a menos I omega B0, ¿sí? Y por lo tanto de acá lo que obteníamos es que el campo era igual a 0 más, no omega E1, sino E1, el E1 que resolvía de esa manera. Es lo mismo. Está bien, nada más que en uno, el E1 está metido adentro, el omega, y acá está afuera, digamos. ¿Se entiende? Pero es una cuestión de notación. Ojo. Bueno, y ese sería, bueno, ya dijimos que el B0 ya es dato del problema porque resolvimos el campo magnético a orden cero, que era la solución magnetostática. ¿Está bien? Ahora, esa solución magnetostática, ¿sí? La usamos en las ecuaciones roja o la amarilla, no importa. Díganme, quizás hay alguna que puede confundir, digamos. Pero fíjense que en todo caso el campo eléctrico a orden 1 es lineal en omega. ¿Está bien? Bien. Listo, nos vemos el jueves, ¿sí? Y les dejo pensando eso, cómo sería, cómo seguiríamos. Después, bueno, con ese campo eléctrico 1, E1, yo puedo usar eso para ir averiguando los otros campos a órdenes mayores. ¿Se entiende? Fíjense que el campo eléctrico, el campo magnético a orden 1 es 0. Fíjense si da 0. A ver, lo probamos. El campo magnético a orden 1 no existe. A ver, no tendría que existir. Por eso después es lo que se busca es la corrección a segundo orden en el campo magnético. Pero fíjense acá. eh, Fíjense acá, lo voy a marcar con verde. ¿Cuáles serían las ecuaciones para el campo magnético a orden 1? Sería esta,
O sea, divergencia de B1 igual a 0. Y a orden 1 quedaría omega rotor B1 tendría que ser igual a un 0 más omega J1. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué me quedaría rotor de B1? ¿Sí? Simplifico el J, me quedaría rotor de B1 igual a mu 0 J1. ¿Sí? Bueno, en los problemas en general ese J1 va a ser 0. ¿Está bien? Ahora me quedó un poquitito la duda si es tan general como uno supone o no. Eso se los comento el jueves. ¿Está bien? Pero bueno, está claro que si divergencia es igual a 0 y rotor es igual a 0 y es en todo el espacio, la solución automática es campo igual a 0. ¿Ok? Bien. Sí, por ejemplo, sí, nada, no. Vamos a cortar antes que pan de fruta.